a ustedes, mujeres, a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por este contacto. Nos encontramos en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, donde hace acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para participar en la clausura de la Conferencia Internacional Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental, que inició el pasado 2 de octubre y culmina este viernes en la ciudad de Caracas. Al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, acompañado por la doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República. Como podemos apreciar, el jefe de Estado se encuentra en compañía de la primera dama de la República, Cilia Flores, y también está en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el canciller Iván Gil. Importante destacar que este encuentro es convocado por la Cancillería venezolana y tiene el objetivo de debatir y denunciar las consecuencias históricas y actuales del colonialismo, el neocolonialismo y el expansionismo imperialista, especialmente en relación con las disputas territoriales y la soberanía de los pueblos.
Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la clausura de la Conferencia Internacional Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental. A continuación, presentación por parte del ciudadano Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, queridas compañeras, compañeros del mundo que hoy nos acompañan. En nombre del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, del presidente Nicolás Maduro Moro, le damos la cordial bienvenida a esta, su casa amarilla, la casa de la diplomacia bolivariana de paz. Queremos dar una especial bienvenida también al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, camarada Ralph Gonsalve, quien nos engalana con su presencia. Igualmente, saludamos a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez. Quiero, en primer lugar, felicitar por estos 2 días de trabajo, donde hemos estado trabajando en los 5 paneles fundamentales de esta conferencia internacional: colonialismo, neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental, que ha congregado a 59 países, delegados de 59 países de África, América del Norte, América Latina, Asia, Medio Oriente y Oceanía, Caribe, Europa. 137 delegados han estado debatiendo durante estos 2 días en estos 5 paneles. Hemos elaborado una declaración final que será publicada al final de esta conferencia, donde precisamente se han puesto de relieve todos y cada uno de los puntos que hemos estado debatiendo y que abordan la problemática del colonialismo y del neocolonialismo hoy en día. Ha sido una jornada inspirada fundamentalmente en el espíritu bolivariano, en el espíritu latinoamericano, en el espíritu africano, en el espíritu caribeño. Pero sin más preámbulo, quiero presentar a nuestra querida vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, para que en el marco de este cierre nos dé sus palabras y su conferencia. Adelante, vicepresidenta. Gracias, canciller. Muy buenas tardes, querido presidente Nicolás Maduro. No hay duda que su presencia y su participación en este foro enaltece el sentido por la bandera que usted hoy levanta y reivindica frente al mundo contra el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el fascismo, alzando su voz con mucha valentía y con mucha dignidad, representando a la Venezuela histórica de Simón Bolívar. Quiero dar la bienvenida al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalve, que nos acompaña también en este foro que, como refirió el canciller, durante 2 días se ha organizado para la discusión, para la reflexión, donde están participando académicos destacados del mundo, donde están participando científicos, intelectuales, gobiernos, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas, afrodescendientes, con un solo clamor, que es abajo el neocolonialismo, el hegemonismo imperialista que arrebata la vida a los pueblos y es causante de muerte. Hoy, 3 de octubre, justamente, presidente, se cumplen 126 años del fraudulento laudo arbitral de 1899 de París, que dejó lecciones para la humanidad. En ella se pretendió arrebatar una extensión importante, casi 160.000 kilómetros cuadrados de territorio a Venezuela. Pero significó también una componenda geopolítica y política que por primera vez en la historia alcanzaba y reivindicaba la doctrina Monroe de América para los americanos, para los estadounidenses. Y se compartieron el mundo, se repartieron el mundo, el imperio británico de entonces y el naciente imperio estadounidense. Pero hemos también abordado paneles, en estos 5 paneles, causas históricas de la humanidad derivadas del reparto territorial que hicieron los imperios. Una de las causas más cruentas que tiene hoy la humanidad es la causa palestina,
nuestro reconocimiento a la valentía por siempre del pueblo palestino ante el criminal, bárbaro, cruel genocidio cometido por la entidad sionista. Herencia de este reparto de los imperios de ayer, los imperios europeos de entonces y hoy el hegemonismo occidental. Todos sabemos lo que significó esa componenda entre los Estados Unidos y los británicos por robarse un extenso territorio rico en oro, rico en petróleo, rico en gas y que hoy justamente es reivindicado por la ExxonMobil para que financia una nueva causa, un nuevo fraude que se está gestando ante la Corte Internacional de Justicia con el único objetivo de regalar ese territorio a quien no le pertenece, que es Guyana. Y es lamentable, presidente, parte de la reflexión de cómo la coyuntura que estamos atravesando hoy los hermanos países del Caribe se debe a que Guyana ha abierto la puerta al invasor estadounidense, a la agresión militarista en nuestra región. Y llamaron, y nosotros lo advertíamos, y usted hizo muchas llamadas ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, desde el año 2015, 16, 17, hasta este año. Usted ha hecho advertencia de lo que significa la ExxonMobil financiando al gobierno de Guyana para propiciar una agresión militar, una agresión guerrerista de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino en nuestro mar Caribe. Lo vemos y lo sentimos así, de cómo asesinan en unas ejecuciones extrajudiciales y sumarias, asesinan a nacionales de nuestros países. Así que, presidente, aquí está la reflexión para la discusión, pero sobre todo para no repetir el pasado y para que la reivindicación y la reparación de los países víctimas de esclavitud, de colonialismo, de neocolonialismo, de expansión imperialista, vean reivindicadas sus aspiraciones, pero sobre todo vean reivindicado su noción histórica de libertad, de independencia y de consagración de los principios fundamentales del derecho internacional público. Así que está aquí abierta la discusión, 2 días donde Caracas, a 126 años del nefasto y fraudulento laudo de 1899, sigue levantando las banderas de la paz y sigue levantando las banderas del derecho internacional para dirimir una controversia que debe serlo a través de la ley, como es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Muchas gracias, presidente. Palabras por parte del excelentísimo señor Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Thank you very much. Muchas gracias. My dear friend and comrade, Querido amigo y camarada Nicolás, Elsie, mi querida Delcy and my comrade, the Foreign Minister, y mi camarada ministro de Relaciones Exteriores, gathered here. queridos hermanos y hermanas presentes en esta importante reunión. I want to speak to the issue Quisiera hablar sobre el tema of necessity and desire de la necesidad de la paz. violation Entre las violaciones más flagrantes on our television screen, es lo que vemos en nuestras pantallas de televisión Gaza, en Gaza and then in the West Bank. y luego en Cisjordania. There are peoples who historically, the Palestinian and the Hebrew people, Los pueblos que históricamente han sido vecinos, but the level of barbarism that we are witnessing pero el nivel de barbarie que estamos experimentando ahora mismo y la actividad completamente desproporcionada meted out by the Israeli government, realizada por el gobierno de Israel innocent en contra women and children, de hombres, mujeres y niños inocentes unacceptable. es inaceptable. Sometime in the future, En algún momento en el futuro, cuando we are going to el find a polvo situation se aclare, where you're not going vamos a encontrar una situación that they disagree en donde nadie with those of us who did va a not estar en desacuerdo con nosotros que denunciamos esta barbarie.
we may have 100 years from now, Tal vez dentro de unos 100 años civilized peoples tengamos pueblos civilizados, incluyendo en Israel, would say que van a decir is happening today. que lo que está ocurriendo hoy en día es un error. I come from a country, Yo vengo de un país and I want to speak to our brothers and sisters. y quisiera hablar a mis hermanos y hermanas de We Israel. have a government Tal vez tengan un gobierno that is not representative que no sea representativo del pueblo, of Israel, de ese pueblo de Israel, because you're having the most revanchist and neocolonial porque estamos viendo las expresiones más neocoloniales to believe y me cuesta creer majority of Israelis que la mayoría del pueblo de Israel supportive of this estén apoyando barbarism. este nivel de barbarie. Steeped historically Es un pueblo que históricamente se han visto infundidos en los valores humanos del judaísmo, out of which Christian beliefs flow, del cual han emanado las creencias cristianas. about faith. Un modelo de amor, de fe y de esperanza. I want to speak. Una zona de paz Has two dimensions. tiene dos dimensiones. So the first point, Entonces, el primer punto absence, it's a zone of peace es una zona de paz because there's an absence of declared war. porque no hay declaración de guerra entre los actores estatales. Y la segunda dimensión de una zona de paz Normative element es que tiene un elemento normativo to remain. y es que debe seguir siendo una zona de paz. Si no actuamos In concert with one another, en armonía entre nosotros para lidiar con todos los problemas mundiales que hoy we're going confrontamos, to have a terrible, terrible world. vamos a tener un mundo horrendo. We have to set rules Hay que establecer properly among all ourselves. reglas apropiadas entre nosotros para el comercio internacional. We have to set rules in relation Tenemos to the que financial system. establecer reglas sobre el sistema financiero para que ningún país Weaponize pueda artillar el sistema financiero para dañar a otros. We have to work together Hay que trabajar de on the consumo issue. en el tema del cambio climático. That's why we are going to Belém. Por eso es que vamos a Belém do Pará en Brasil este año, para tratar de avanzar Humanity's concerted approach. en el enfoque global de la humanidad para lidiar con estos problemas existenciales. We can't solve the problem of the spread of nuclear weapons. Podemos resolver el problema de la diseminación de las armas nucleares, pero para ello tenemos que llegar a un acuerdo. Cannot have No podemos issue of artificial intelligence dejar de lado unless we work el together. tema de la inteligencia artificial. Tenemos que lidiar con eso juntos, porque To control AI. la inteligencia artificial nos va a gobernar o nosotros gobernamos a la inteligencia artificial. Esos son temas We clave. behave in our own little to resist colonialism. Tenemos que resistir el colonialismo, el neocolonialismo, y siempre lo hemos hecho. Always eventually fail. Y hasta ahora no ha sido fácil vencerlos. In the human breast, Está en el corazón, en el pecho de los inescapable seres humanos. Este amor for freedom por la and libertad dignity of men and women. y la resistencia de hombres y mujeres. Estos elementos, no importa cuán poderoso seas, Ever think nunca pienses que esos virtues virtudes elementales de la humanidad y en el corazón de todos, que eso nunca se va a extinguir. and on every occasion, Y en todas las oportunidades, every single occasion historically, históricamente, powerful people los poderosos, las naciones poderosas, siempre fundamental questions
han which reside chocado in the con human estos breast. principios esenciales que están en el corazón de cada ser humano. And leaders must learn this. Y los líderes deben aprender lo siguiente, esto, y deben actuar I make one final de point. conformidad. Y quiero hacer un último comentario. In the book of Chronicles, En el libro de las Crónicas, the leaders of the 12 tribes of Israel, las líderes de las 12 tribus de Israel, there's a pen sketch of each of them. y hay un diagrama de cada una de esas. And one of the least well known of Y- the leaders Y uno de los líderes menos conocidos de las 12 tribus de Israel es Isaacar. The book of Chronicles said, El libro de las Crónicas Issachar, habla mucho de Isaacar. he knew the times and he acted accordingly. Él conocía su tiempo y actuaba de conformidad con su tiempo. Urge all Yo of us insto entonces to know and understand these que times entendamos este tiempo que hoy conocemos and act accordingly. y que actuemos de conformidad con el tiempo que tenemos. Estos tiempos son peligrosos. More worried today Hoy estoy más preocupado about serious conflict in our hemisphere acerca de la posibilidad de un serio conflicto en este hemisferio y en el mundo, de lo que lo he estado en los últimos here 25 years since I've been 25 Prime Minister. años desde que ejerzo el cargo de primer ministro. Lo he sido desde el 2001 de manera continua. Pero no se preocupe que hay elecciones, no voy a abdicar y he sido primer ministro porque me han electo. I have never been as worried as I am. Pero debo decir que nunca he estado tan preocupado como lo estoy hoy. Y es por ello In the manner in which I'm que speaking, hablo de la manera como lo my hago, small country, to desde offer mi itself pequeño as país, the proverbial balm of Gilead. porque queremos ser el Ilíada proverbial. The balm of Gilead. Thank you very much. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Bueno, buenas tardes a todos. Good afternoon, se dice, ¿no, Ralph? ¿Sí? Bueno, mi saludo al Papa Ralph. ¿De Ralph Pop? ¿Qué le dice en inglés? Ralph primero. Un saludo muy especial. I noticed that the thunder has ceased. The thunder has ceased as soon as Nicholas started to talk. Me di cuenta que apenas Nicolás comenzó a hablar, dejó de It's a good sign. Hay muchas cosas que pasan cuando yo empiezo a hablar. Bueno, mi saludo muy especial a los más de 130 visitantes, delegados y delegadas de diversas instituciones en defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos que han llegado a este seminario de 59 países del Asia, África, Europa, América Latina, el Caribe y más allá. Agradezco la invitación que me ha hecho la vicepresidenta ejecutiva, el canciller Iván Gil, todo ese equipo de trabajo de esta Cancillería. Mi saludo a los embajadores de nuestros hermanos países aquí representados. Este lugar, como ustedes saben, me trae grandes recuerdos. Esta casa, llamada la Casa Amarilla, por el liberalismo en el siglo XIX. Este lugar, especialmente este lugar, fue donde el colonialismo español construyó su primera cuadra, cuando sometieron por la fuerza, cometiendo genocidio y matanza, a miles
de hombres y mujeres que vivían de manera pacífica. Fueron los primeros barcos que llegaron del Caribe. Llegaron con la cruz de la Iglesia Católica a masacrar y a matar en nombre de una religión superior para entonces. Es la historia de nuestras tierras aquí, en esta Casa Amarilla, sobre todo en este lugar aquí, en la zona sur. Todo ese edificio fue el edificio original. Aquí está Samuel Moncada, que es el único que me puede desmentir aquí, y el profesor Luis Brito García. Aquí era el edificio original de la Capitanía General de España, cuando Venezuela fue declarada Capitanía General. Aquí establecieron sus primeros cimientos de dominación del imperio. Cuando me nombraron canciller, yo hice una investigación general y una remodelación, y hacia aquellos lugares de aquella esquina norte conseguimos un presidio y un cementerio. Los huesos que conseguimos allí eran restos de hombres y mujeres indígenas y de esclavos africanos. Quiere decir que también funcionó como casa de gobierno y presidio y cementerio de tortura. Luego se construyó este resto. Este edificio también fue testigo de un hecho histórico sin igual. Un Jueves Santo, Semana Santa, 1810, hervía profundamente la opinión pública de toda América, nuestra América. Napoleón había invadido España y había un enredo en el imperio. Y en toda América surgió una voz: busquemos nuestro camino. Y un 19 de abril de 1810, en un balcón que queda aquí precisamente y da en su cara hacia la catedral y hacia lo que hoy es la Plaza Bolívar, aquí en el centro, la primera cuadra que se construyó en la Caracas ya colonizada y exterminada, allí el pueblo, los zambos, los mestizos y los blancos criollos, despreciados, maltratados, pegaron un grito de libertad, y el 19 de abril de 1810 se constituyó la primera junta de gobierno autónoma de lo que después sería la República de Venezuela. Así que este edificio engloba mucha historia. Luego fue casa de gobierno hasta 1904, cuando un terremoto llevó al presidente Cipriano Castro, presidente de Dignidad, a mudar la sede de gobierno a donde está hoy, el palacio llamado Palacio de Miraflores, y comenzó en el siglo XX a ser la sede de la Cancillería de la República. Aquí estuve yo un poco más de 6 años como canciller Ralph de la diplomacia bolivariana de paz, fundada de manera original por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el gigante del siglo XXI. Bastante de diplomacia sabemos, y pudiéramos parafrasear al Chávez de aquel 29 de febrero del año 2004, cuando declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana del siglo XXI. Bastante diplomacia hay aquí. Diplomacia para la paz, si se quiere la paz, y buscamos la paz. Y diplomacia también para enfrentar los nuevos intentos imperiales de colonizar nuestra América y luchar como tengamos que luchar en el escenario que nos toque por preservar la dignidad y el derecho a la vida, a la paz y a la existencia de nuestro pueblo. Empezó a hablar Ralph y llegó lo que llamamos nosotros en Venezuela un palo de agua, un aguacero. Rayos y centellos que pasaron por aquí.
y se iban y seguía hablando Ralph y volvían los rayos. Creo que hoy, Ralph, empezando el mes de octubre, hay un fenómeno que en Venezuela llamamos, en este tiempo de ondas tropicales, el cordonazo de San Francisco. Creo que está cayendo el cordonazo de San Francisco sobre Caracas y sobre Venezuela. Así que bueno, que esos rayos y esa lluvia limpien de cualquier negatividad el espacio de nuestra amada Venezuela. Celebro la realización de esta conferencia internacional contra el colonialismo, el neocolonialismo y los despojos territoriales de los imperios occidentales a lo largo de los siglos. Un día como hoy, hace 126 años, se negoció en conchupancia, en complicidad imperial, un laudo arbitral absolutamente nulo, irritó, un laudo arbitral que se correspondía con los tiempos de despojos coloniales de aquel siglo XIX, donde Venezuela se puso de pie y dio ejemplo de dignidad al mundo. Era finales del siglo XIX ya, 1899, 126 años exactamente un día como hoy. El laudo arbitral de París, amarrado, cocinado y aprobado por el viejo, decadente, inmoral y criminal Imperio Británico y el naciente, voraz y codicioso Imperio estadounidense, contra una tierra sagrada, bendecida de todos los tiempos, que vio parir a los libertadores de América, nuestra amada Venezuela, el laudo arbitral de París, que resultó un fraude, un bochorno, y que Venezuela considera nulo e írrito por todos los tiempos de los siglos por los siglos por venir. Fue un siglo complejo para una tierra, Sudamérica, que vio parir un poderoso movimiento independentista, que fue capaz de conducir una guerra contra fuerzas superiores, contra tecnologías y armas superiores, contra ejércitos centenarios, de experiencia, de disciplina, de técnicas de combate para entonces. Cuando el 19 de abril de 1810 Caracas se unió a La Paz, a Quito, y luego Bogotá, México y el resto de las antiguas colonias españolas lanzaron su grito de independencia en 1810, quienes vivían en estas tierras, sobre todo los llamados blancos criollos que tenían el poder económico, pero que eran despreciados y maltratados por los llamados blancos peninsulares, fenómeno que ocurrió en toda nuestra América de la misma manera. No teníamos pueblo. El oscurantismo de la Inquisición era la ideología dominante, el oscurantismo de un falso catolicismo, profesor Samuel, profesor Luis Brito, un falso catolicismo moldeado a la usanza para ser útil a la dominación imperial de los reyes de entonces. No teníamos pueblo, no teníamos líderes, solo había un sueño que se llamaba independencia, dignidad. No teníamos Estado, ni sabíamos cómo se podía constituir un Estado. No teníamos ejército, solo teníamos una fuerza
espiritual muy grande, que después los libertadores lo llamaron, como siempre recordaba Fidel y Chávez, el fuego sagrado. Ralph, el fuego sagrado que prendió en el alma colectiva de miles y miles de nuestros americanos que aspiraban solamente a la dignidad, a la vida, a la igualdad, y que enarbolaron una palabra que representaba todos esos valores: independencia, república, soberanía. Fueron los conceptos. Dicen los historiadores, y a veces hay que creerle a los historiadores, no siempre, Delcy, a veces hay que creerle a los historiadores, que está mi esposa Silvia, que es abogada, pero también le gusta la historia. Dicen los historiadores que era muy alto el impacto de los valores y las ideas de la Revolución Francesa. Liberté, igualité y fraternité. Traicionada por siglos la República Francesa y la Revolución Francesa, que trató de ser reivindicado en la gran insurrección de la Comuna de París en 1848 y fue ahogada en sangre hasta el día de hoy, en que se impusieron élites imperiales también, lamentablemente, en un país de gloria, de luz, de cultura, de grandes ideas como Francia. El impacto de la Revolución Francesa, el impacto de la Revolución Americana del Norte, porque se hablan de dos revoluciones americanas, Ralph. La Revolución Americana del Norte, de los colonos contra su imperio británico, y de la Revolución Americana del Sur, de los ejércitos populares libertadores de nuestros pueblos contra el imperio decadente de la época en España. Son dos revoluciones americanas. Son conceptos que hay que tener. Claro, la gran influencia de la revolución de los Estados Unidos de Norteamérica, que está próxima a cumplir 250 años y que impactó fuertemente en los pueblos de nuestra América, con la idea de separarse de las metrópolis y construir nuestras propias realidades como americanos de este lugar del mundo. Y hubo otra revolución que a veces se tapa, se olvida, se desprecia, por la cual un gran pueblo del Caribe, Ralph, un gran pueblo del Caribe, ha pagado 200 años de castigos, de culpas, de torturas, de invasiones, la gran revolución de los jacobinos negros de Haití, la gran revolución de Haití. Nuestro saludo y compromiso permanente, histórico y para todos los tiempos con nuestro hermano pueblo de Haití. Vaya qué deuda tan grande tenemos con Haití, nosotros los americanos del sur, nosotros los bolivarianos. Tuvo un gran impacto. Ya en Venezuela habíamos visto una insurrección de negros y mulatos en lo que hoy es Coro, el estado Falcón, por allá en la sierra, con José Leonardo Chirino, quien conoció, porque su amo, esclavista, lo llevó a Haití y pudo palpar la libertad de aquellos negros. ¿Qué fuerza tuvo la revolución de Haití? Que tuvo el ejército más poderoso, que derrotó a los ejércitos franceses entonces, con piedra, palo, machete y luego cañones. Poco se ha estudiado la revolución haitiana en las academias de las universidades y en los centros educativos de nuestros países. Así que decía que si tomamos como referencia, Samuel, 19 de abril 1810, 5 de julio de 1811,
Habían pasado apenas 15 meses casi, ¿verdad?, cuando germinó con mucha fuerza en estas cuadras el debate que llevó a los patriotas de entonces, empujados por un joven líder llamado Simón Bolívar y por un hombre universal, Francisco de Miranda, a declarar aquí mismo, muy cerca de aquí, apenas a 200 metros de aquí, a declarar solemnemente un 5 de julio de 1811 la independencia absoluta de Venezuela de cualquier imperio existente para entonces en el mundo. Y si seguimos contando toda la trayectoria de derrotas, de regresos, de resurrecciones, de victorias, la pérdida de la Primera República, la pérdida desastrosa y trágica de la Segunda República, y luego cuando Bolívar retoma el proyecto y logra unir los ejércitos de Oriente y del Sur, y un 15 de febrero de 1819 instala el Congreso Constituyente para fundar lo que después en la historia se llamó la Gran Colombia, apenas habían pasado escasos 9 años, cuando ya en el río Orinoco, en nuestra Guayana, incluyendo nuestra Guayana Esequiba, con la cual nació nuestra república, que es objeto de debate en este seminario. En 1819 apenas habían transcurrido un poco menos de 9 años desde aquel 19 de abril y menos de 8 años desde aquel 5 de julio. Y ya teníamos un ejército popular de esclavos libertos, de mestizos, de indios, de mulatos, de blancos criollos, cabalgando el oriente y el sur de Venezuela y rumbo a unirse al gran ejército del pueblo del llano, de todo ese gran llano que significó la Gran Colombia, comandado por ese gran líder para entonces, héroe de nuestra independencia, José Antonio Páez. Luego vinieron las proezas del páramo de Pisba. Luego vino la proeza de la liberación de Santa Fe de Bogotá. Y cuando se da la batalla de Boyacá para liberar Santa Fe de Bogotá, liberar la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, apenas habían pasado 9 años casi exactos de la declaratoria de la primera Junta de Gobierno Autónomo y 8 años apenas de aquel 5 de julio. Ya podíamos decir, teníamos un Estado gran nacional en vías de consolidación como un Estado poderoso, con una Constitución, con un líder y con el ejército popular unido más grande y poderoso que se haya conocido en tierra suramericana nunca jamás hasta esta fecha. Así podríamos nosotros revisar la historia: Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho, y ver la proeza que hizo el pueblo de Venezuela, que hicieron los pueblos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, los pueblos de Sudamérica, en aquel breve lapso heroico donde se fundaron nuestras repúblicas y quedó establecido el proyecto original que hoy nuestro pueblo defiende con justeza, con diplomacia, pero si lo tiene que defender con las armas, lo hará con las armas en el momento que haga falta defender el proyecto original de una patria que debe ser respetada y se debe hacer respetar por encima de cualquier circunstancia. Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio.
tenga el poder que tenga ese imperio, llámese como se llame, y le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir. En los años que están por venir. Nuestro pueblo es un pueblo pacífico, contento, feliz. Somos tan felices, Ralph, que adelantamos las Navidades. Traigan un cafecito a Ralph y a mí también, por favor. Mucha gente del mundo se pregunta, bueno, pues esta gente se volvió loca, está adelantando las Navidades. Pero si somos cristianos, primero, pónganlo en la ecuación. Somos cristianos, de Cristo el liberador, de Cristo el antiimperialista, de Cristo el que caminaba descalzo con los pescadores, con los campesinos, de Cristo el que abrazaba a los enfermos, el que resucitaba a los humildes, de Cristo el de los pobres, el de los humildes, no el falso Cristo que quieren vender de los supremacistas, de los nuevos nazis, porque también Hitler sacó la espada, sacó el misil, sacó el fusil, sacó el cañón y puso al frente también una imagen católica. No es el Cristo de los supremacistas, es el Cristo original, el Cristo profundo del pueblo que sufre, del pueblo que gime, pero también del pueblo que lucha. Es el Cristo que sacó y fue a sacar a los mercaderes del templo. ¿Y con qué lo sacó? Seguramente oró Cristo antes de entrar al mercado. Me imagino que en su profundidad de conexión con Dios oró. Pero sacó a los mercaderes del templo sagrado con un látigo. Nosotros, el pueblo de Cristo, entonces invocamos un adelanto de la Navidad que nos ha ido muy bien cada vez que la hemos adelantado. En los años anteriores se reactiva más la economía, la actividad, pero además nuestro pueblo se llena del espíritu original de ese niño nacido en Palestina, del niño palestino, el niño Jesús que resiste, el niño que buscó Herodes como Netanyahu, hoy busca a los niños palestinos. Ese niño palestino nacido en Belén, criado en Nazaret y asesinado en una montaña de Jerusalén. Es el mismo niño palestino, Jesús, nuestro Mesías, Ralph. Por eso es que invocamos su protección, sus bendiciones, e invocamos su espíritu original. Despojos. Si uno diría, ¿cuál es el sinónimo de imperialismo? Tendríamos que decir supremacismo. Todos los imperios se han creído superiores al resto de la humanidad. Por eso es que no estoy de acuerdo con una parte de tu análisis, porque nuestra hermana China y nuestra hermana Rusia están naciendo como superpotencias, pero sin ambiciones ni planes imperiales ni supremacistas sobre el resto del mundo. Todos los imperios han venido de allí, de la misma raíz, del supremacismo religioso. Recuerden ustedes que los supremacistas católicos de entonces decían que nuestros pueblos indígenas y nuestros abuelos que trajeron de África esclavizados no tenían alma. Fue un largo debate conceptual y después entonces quienes decidían por allá en la Inquisición dijeron sí, los indígenas tienen alma, pero no alma humana, tienen un alma de niño, tienen que ser tratados como niños. Eso quedó escrito, embajador. Y dijeron que nuestros abuelos africanos
no eran seres humanos, no tenían alma. Yo creo, Yuri, nuestro viceministro del África, creo en el fondo que las élites occidentales todavía piensan lo mismo de África. Piensan que nuestros pueblos africanos no tienen alma, no tienen espíritu, y África les va a dar la sorpresa del siglo, en lo que resta del siglo XXI, con su dignidad, su sabiduría, su espiritualidad y su fuerza. Si uno dice imperio o imperialismo, dice supremacismo, dice colonialismo, dice historia del esclavismo, saqueo, robo de recursos, superexplotación de mano de obra, en todas las épocas, dice reparto del mundo. No fue un papa que puso un mapa y le dijo, esto le pertenece al Imperio de España y esto le pertenece al Imperio portugués. ¿Cuántas historias pudieran traerse a este seminario para validar esta tesis de que decir imperialismo en todas las épocas y en todos los siglos es decir reparto del mundo, saqueo de riquezas, colonialismo, esclavitud, dominio, guerra y violencia? Y lo que le arde a los supremacistas del norte es que ya es irreversible el proceso de nacimiento de un mundo pluripolar, multicéntrico, donde el hegemonismo imperial va cesando, decadente, hasta que vaya a desaparecer. Lamentablemente Venezuela hace 126 años llegó en una situación de máxima debilidad. Lo hemos analizado cuando hicimos el referéndum consultivo, aquel diciembre del año 2023, y se dio un debate nacional. Aquí está el profesor Pompeyo Torrealba, general de la República, ahora diputado de la próxima Asamblea Nacional, y es el experto más grande que existe en Venezuela en el estudio durante casi 60 años del tema histórico del despojo de la Guayana Esequiba. El profesor Pompeyo me lo encargó a mí el comandante Chávez cuando me nombró canciller. Fue una de las primeras decisiones que me transmitió. Me dijo, Nicolás, te envío a mi profesor de la Academia Militar, Pompeyo Torrealba, para que te enseñe todo sobre el Esequibo. Ponle una oficina al lado tuyo. Y al lado mío estuvo ahí, mientras estuve yo 6 años y medio, profesor. Le agradezco mucho todo lo que me enseñó. Uno tiene que buscar a gente que sepa más que uno, que lo enseñe. Uno tiene que buscar el conocimiento en aquellos que lo tienen por trayectoria, estudio, experiencia, sabiduría. Agradezco en la vida cuánta gente buena que ha estado a nuestro lado, Delcy, para diseñar tantos caminos y tantas respuestas. Lo cierto es que después de la epopeya bolivariana ya se impuso la traición, fue destruida la Gran Colombia, y donde debió RAF haber nacido una sola unión de repúblicas, que hoy sería una gran potencia de nuestra América, nacieron o surgieron varias repúblicas divididas y enfrentadas entre sí. Venezuela y Colombia se enfrentaron, y luego Ecuador, Perú, Bolivia, fundada por los héroes, liberado de la dominación de Pizarro, todas esas tierras maravillosas que fueron parte del Estado Inca. Lo llaman en la historiografía el Imperio Inca, no estoy de acuerdo con eso, es el Estado Inca.
con su último jefe, Atahualpa, en vez de haber nacido una sola confederación, como lo veía Bolívar, embajador, antes del nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en los años 17, 18, 19, 100 años antes, Bolívar habló de la necesidad de construir una gran unión de repúblicas, una gran nación de repúblicas, más o menos como es Rusia hoy, una federación. Aquí hablaba él de una unión de repúblicas, y en vez de nacer una unión de repúblicas con un poderoso Estado, un poderoso ejército y un proyecto republicano igualitario como el que propugnaba el Libertador, se impuso la traición del caudillismo disolvente contra Bolívar, mataron a Sucre, y al expirar la vida de nuestro Libertador aquel 17 de diciembre de 1830, la epopeya bolivariana tocó a su hora más nefasta, más dura. El resto del siglo XIX, nuestro americano, pero venezolano, fue una guerra entre caudillos regionales, ejércitos de caudillos regionales, repartos de la tierra, surgimientos de nuevas clases terratenientes, un nuevo coloniaje, dijo Bolívar, que podría venir, y un nuevo coloniaje se impuso. Cuando llegó mediados o finales del siglo XIX, Venezuela era un país sin Estado, sin ejército, sin pueblo y totalmente dividido. 1899 lo que hace es ejecutar un despojo territorial por la división y la debilidad con que secuestraba la patria de Simón Bolívar, Venezuela. Seguramente si hiciéramos un análisis comparativo con América Latina, encontraríamos una situación parecida en el resto del continente. Así que el despojo que se materializó en el laudo arbitral de París absolutamente irritó, fue un despojo imperial. Y después del laudo arbitral se impuso entonces lo que se ha llamado en la historia la diplomacia de las cañoneras, que era el poder marino, superioridad tecnológica militar en calibres de cañones y en capacidad de combate que los imperios europeos comenzaron a avasallar a la Venezuela débil, desunida, sin Estado, sin gobierno. Sorprendió en 1902 una insurrección militar financiada desde Londres, derrotada por el presidente Cipriano Castro, que despachaba desde aquí, cuando regresaba victorioso de la batalla de la Victoria de 1902, se encontró que todos los puertos de Venezuela, Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira, estaban bloqueados y acechados por 21 embarcaciones de guerra del Imperio Británico y del Reino de Alemania, a lo cual se sumaba luego el Reino de Italia. Británicos. Los alemanes que dieron nacimiento apenas 2 décadas después a Hitler, y el Reino de Italia, que fue el creador para entonces del monstruo Mussolini. Ellos se vinieron en diplomacia de las cañoneras a amenazar a esa Venezuela débil. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Ralph, compañeros, compañeras, cuando se supo aquel 9 de diciembre del año 1902, cuando se cumplían exactamente 77 años de la gran victoria de la batalla de Ayacucho
que consolidó la independencia de Sudamérica. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Cuando el presidente Cipriano Castro sacó una gran proclama donde decía una frase que quedó para todos los tiempos: la planta insolente del extranjero ha hollado el suelo sagrado de la patria. Venezolanos a las armas. Y así fue. Mira, Ralph, no teníamos ejército, casi que no teníamos armas. Estaban 21 buques que pretendían asaltar Venezuela. Ya habían hecho un plan para que los británicos se agarraran todos los pozos petroleros para entonces del Zulia, que eran los mejores del mundo. Los alemanes reclamaban la isla de Margarita y parte de Oriente, y los británicos reclamaban la Guayana Esequiba y el Orinoco completo. ¿Y qué hizo el pueblo de Venezuela? El pueblo de Venezuela se alistó. No hubo temor, no hubo miedo, y por miles, para entonces, un pueblo desarmado sin ejército sacó cuchillo, piedra, viejos mosquetes, machete, y le salieron al frente de una manera increíblemente heroica. Contuvieron la amenaza, hundieron varios barcos y obtuvieron una victoria importante para la historia nuestra de aquella época. Un pueblo heroico. Hay muchas manifestaciones de heroicidad. Ese pueblo se unió por encima de las diferencias políticas, Ralph, como se está uniendo hoy. Hay un testimonio muy importante de la época cuando nuestro primer santo hoy, que el próximo 19 de octubre en el Vaticano, el Papa León le va a dar su título de santo de la Iglesia Católica. Nuestro doctor José Gregorio Hernández, San José Gregorio Hernández, siendo un médico del pueblo, un hombre de profunda vocación católica cristiana, un líder de las calles, de esa gente de a pie, que toca, que cura, que oye, que sana a la gente. José Gregorio Hernández fue muy cerca de aquí, a la Jefatura Civil de Altagracia, a inscribirse, a alistarse y a decir: quiero mi fusil para ir a defender a mi patria en el puerto de La Guaira. Un santo, con toda su fuerza. Así que todos los pueblos tenemos historias bonitas que reivindicar. Todos los pueblos tenemos causas especiales por las cuales luchar, sin lugar a duda. El imperialismo es supremacismo, es colonialismo, es saqueo, es esclavitud. Hoy por hoy, cuando Venezuela es uno de los países y regiones, entre otros, amenazado por el supremacismo, por la locura guerrerista, por la violencia, hoy digo yo y repito, ya el dilema no es patria o muerte, ¿no? Porque la independencia no tiene alternativa, la libertad no tiene alternativa, la dignidad y la vida en soberanía no tiene alternativa. ¿O es que es alternativa volverse colonia de los Estados Unidos? ¿O es que es alternativa ser una estrella más y un Estado asociado al imperio? ¿O es alternativa bajar la cabeza y ser esclavo de ellos, los supremacistas que nos desprecian, que persiguen a los pueblos latinoamericanos y africanos allá en Portland, en Chicago, en Nueva York, que los patean en las calles, que les quitan sus hijos? ¿Es alternativa para nosotros ser esclavos de ellos?
la independencia, la libertad, la dignidad y la república no tienen alternativa, porque aquí la lucha es independencia o colonia, libertad o esclavo. Esas son las opciones. Y es bastante conocido, como decía el Libertador en 1818, respondiéndole una carta insolente de un embajador de apellido Irving, que mandó para entonces aquel gobierno de Washington, porque los Estados Unidos apoyó siempre militarmente a la potencia entonces, a España. En el Orinoco se habían capturado 2 goletas, 2 barcos españoles llenos de armas de las mejores de la época. 2 barcos estadounidenses, 2 barcos de los Estados Unidos. Y los capturó Antonio José de Sucre en unas flecheras. Unas flecheras, porque así son de heroicos nuestros soldados. Capturó esos 2 barcos. Bajaron las armas. Las armas fueron distribuidas entre el naciente y poderoso Ejército Unido Libertador, que ya se preparaba para marchar hacia Santa Fe de Bogotá. Y los 2 barcos fueron, ¿cómo se podría llamar en términos legales, Silvia? Decomisados. Fueron incautados legalmente, de acuerdo a la Constitución y a la ley vigente, en territorio libre de la República. Y entonces, desde Washington, Ralph, el gobierno mandó a un enviado llamado Irving. Sobre eso hemos sacado un libro que yo se lo recomiendo. Hoy lo saqué en mis redes sociales para quien quiera darle like o bajarlo. Este libro, pero está en español, no sé si lo tenemos en inglés. Seguro que lo tenemos en inglés. Y Bolívar recibe al embajador Irving con diplomacia, Ralph. Con mucha diplomacia Bolívar lo recibe, le brinda un almuerzo, lo recibe 2 o 3 veces más, hasta que se da cuenta que este señor es un insolente, es un abusador, y comienza a recibir cartas del señor Irving, poniéndole ultimátum, increpándolo, y Bolívar le responde de distintas maneras, con mucha altura, con mucha calidad literaria, espiritual. Le responde cada una de sus insolentes comunicaciones escritas. Y en una de sus comunicaciones les dice: refiriéndose a sus amenazas de que Estados Unidos iba a proceder contra la naciente República de la Gran Colombia, le dice: por fortuna, señor Irving, se han visto en la historia de la humanidad un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Lo dijo Bolívar en 1818, y por fortuna vimos un puñado poderoso de hombres libres con Bolívar al frente vencer al imperio más poderoso que había sobre América. Y por fortuna, millones y millones de hombres y mujeres en Venezuela hemos logrado contener y vencer todas las guerras multiformes del imperio estadounidense en cada una de sus partes. Yo para esta conferencia repasé este libro, que también recomiendo, me imagino que debe estar en inglés, lo recomiendo a los profesores presentes. Es un trabajo de Juan Bosch, uno de los líderes políticos, intelectuales más brillantes de todo el Caribe,
de toda América Latina. Es tan brillante que los Estados Unidos le dio un golpe de Estado en su época, así que lo condecoró para todas las épocas. El gran Juan Bosch. ¿Cuánto le hace falta a República Dominicana un valiente como Juan Bosch? ¿Cuánto le hace falta a República Dominicana? Un presidente con la hidalguía, la valentía y el patriotismo y el latinoamericanismo de Juan Bosch. Él escribió un libro por allá por el año 1969, Delcy, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Aquí describe la historia desde la llegada de las carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, y luego describe los distintos episodios de la invasión, conquista y colonización y esclavización de estas tierras hoy conocidas como América y conocidas por el pueblo aymara como la Yayala. Esta historia hacia atrás ha sido larga e intensa. Coincido plenamente con una de tus conclusiones, Ralph. Coincido plenamente que la historia de la humanidad ha sido una historia brillante, que nos deja un patrimonio de ideas justas por las cuales luchar, pero creo fervientemente que la historia que hemos visto, que ha sido gloriosa, se quedará pequeña a la historia gloriosa que está escribiendo y que está por escribir la humanidad contra todo tipo de imperialismo, hegemonicismo o supremacismo. Admiro las imágenes hermosas de los pueblos de Europa, las imágenes hermosas que nos están llegando de Italia, y le envío un saludo y un abrazo cariñoso al pueblo de Italia que está en las calles por millones defendiendo al pueblo de Palestina contra el genocidio en Gaza. Ojalá la humanidad entera siga el ejemplo del pueblo de Italia, que ha dicho basta, como dijo el Che, y ha echado a andar, y en su marcha de gigante debe unir a toda la humanidad para decirle a los supremacistas, a los que amenazan con exterminar al pueblo palestino, basta ya de genocidio, basta ya de nazifascismo, basta ya de nazi-sionismo. Son muchos escenarios amenazantes. No es la primera vez que la historia de la humanidad nos pone en dilemas complejos, diversos. Lo que habría que darle gracias a este momento histórico por la fuerza de conciencia que tiene la opinión pública del mundo, la fuerza de conciencia inclusive que tiene la opinión pública del pueblo estadounidense. Sobre Venezuela se repiten todos los días mentiras, fake news y manipulaciones. Y todos los días se desbordan de amenaza a los supremacistas del norte. Pero yo sé que el pueblo de los Estados Unidos está atento, observador, y el pueblo de Estados Unidos está muy consciente que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales de una patria que va levantando su camino con su propio modelo. Estoy seguro absolutamente de eso. Primero, de que tenemos la razón, pero a la razón hay que sumarle la fuerza de las ideas, la fuerza de los pueblos, la fuerza material y la fuerza también y la capacidad de la lucha, donde nos toque.
donde nos toque la lucha, debe saber nuestros hermanos del mundo que amamos la paz, amamos la diplomacia, la convivencia, creemos en la palabra del ser humano, pero también creemos en la necesidad de defender el proyecto de vida y de nación original que fue fundada por los libertadores. Y nos hemos preparado modestamente, junto al pueblo. Siempre hemos dado las batallas, todas las que nos ha tocado todos estos años las hemos dado junto al pueblo. Toda esta guerra multiforme, económica, eléctrica, política, psicológica, la hemos dado siempre con la verdad y junto al pueblo. Y nuestro pueblo se ha preparado con una doctrina muy clara. Y los pueblos del mundo deben saberlo. Una doctrina de defensa integral de la nación. Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia. Y no habrá imperio de este mundo que se lo arrebate, que se lo quite. Y si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. Colonialismo, nunca más. Neocolonialismo, nunca más. Despojo y supremacismo, nunca más. Les doy las gracias, pues, a todos los invitados especiales, a todas las delegaciones y deseo éxito absoluto a la culminación de este gran seminario internacional. Muchas gracias, pues. Que viva la vida, que viva la paz y que viva la diplomacia también. Porque
Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.